cordial saludo. Nuestros nombres son María Fernanda Bolero Ortiz, Lorena Humada, Natalia Ardila y Cristina Quintero. Somos estudiantes de primer semestre de la carrera de Negocios Internacionales de la UNICOC. A continuación les vamos a presentar un trabajo para la materia de Introducción a los Negocios dirigido por el docente David García. Nuestro tema central es David Ricardo y nuestro contenido temático es biografía y datos importantes. el valor del cambio de las mercancías y la ley de salarios. la ley de rendimientos de credenciales. Y por último, la teoría de la ventaja comparativa. David Ricardo nació en Londres el 19 de diciembre de 1772 y murió el 11 de octubre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío sefardí portugués y fue miembro de la corriente de pensamiento económico, siendo uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis entre la relación de los beneficios y salarios. Su obra más importante fue Principios de la economía política y tributaria, que apareció en 1817. Esta constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica y él fue un hombre de negocios, especulador exitoso, agente de cambio y diputado, logrando así amasar una fortuna considerable. Fue uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre la economía en forma de cartas a la prensa, firmadas por R en la relación con la devaluación de la moneda. Es por todo ello que es invocado por familias de pensamiento económico muy diferentes, desde los neoclásicos hasta los marxistas ingleses. David Ricardo era el tercero de 13 hijos de una familia judía sefardí que emigró de Holanda a Inglaterra antes de su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la London Stock Exchange, la Bolsa de Londres, como empleada de su padre. En 1793 se casó fuera de la fe judía y las relaciones con su familia se volvieron más tirantes, por lo que Ricardo decidió establecerse por su cuenta. Se especializó en la negociación de valores públicos, prosperó bastante y para 1815 había amasado una fortuna considerable. Después de haber adquirido su fortuna en la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. En 1819 fue elegido miembro del Parlamento y estuvo allí hasta su muerte. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaban de autoridad y se ha dicho de que él fue el primero en educar la Cámara en el análisis económico. Se retiró de los negocios, lo que le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrollaron hacia la mitad de su vida. Su primer contacto con el tema parece datar de 1799, cuando leyó a Adam Smith. David Ricardo trabajó con rigurosidad la teoría del valor, en donde expuso que la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinaba su valor de cambio. Ricardo, al igual que Adam Smith, entendió que en las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Pero en las nuevas sociedades en las que el mercado juega un papel importante, en este caso, la consecuencia sería una variación de la población, creciendo o descendiendo según el salario de mercado fuese superior o inferior al salario natural. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio. Ricardo hace la distinción entre el precio del mercado de trabajo y el precio normal. El precio del mercado de trabajo es aquel que realmente se paga por este, como una operación natural de oferta y demanda. El trabajo se encarece cuando escasea y baja de precio cuando abunda. No obstante, pese a que el precio del mercado de trabajo puede desviarse de su precio normal, al igual que los productos y artículos
tiene una tendencia a ajustarse al mismo, o sea, el precio de mercado tiende a conformarse con el precio normal. David Ricardo dice que cuando el precio del mercado es alto, cuando los obreros ganan en jornales más de lo que necesitan sus familias para vivir, entonces tiende a aumentar el tamaño de sus familias y más trabajadores hacen que los jornales bajen. Cuando el precio del mercado es bajo, cuando los obreros reciben en jornales menos de lo que necesitan para mantener a sus familias, entonces el número de estos se reduce y menos trabajadores hacen que los jornales suban. Esta fue la ley de bronce de salarios de Ricardo. A la larga, los obreros nunca reciben más salario que el preciso para subsistir y perpetuar su especie sin aumento ni disminución. Para hablar de esta ley tenemos que tener en cuenta que se inició en el siglo XIX y que en ese entonces existían tres clases sociales: los empresarios, terratenientes y trabajadores. Los empresarios eran los que recibían las ganancias, los terratenientes los que rentaban la tierra y los trabajadores eran los que cultivaban. Para Ricardo, lo más importante era saber cómo se determinaría la renta que obtendrían los terratenientes por el uso de las tierras. La diferencia entre la calidad de los suelos determinaría la diferencia entre las rentas de los diferentes propietarios. Obviamente, el poseedor de tierras más fértiles obtendría una mayor renta que el propietario de tierras de menor fertilidad. Claro que para que ello ocurriera es necesario que estas tierras produzcan. Sintetizando, a medida que las tierras menos fértiles sean explotadas, el mayor costo de producir en ellas obligaría a que las tierras menos fértiles tuvieran una mayor renta. Ricardo creía que el crecimiento económico, junto con el aumento de la población, haría que aumentara la necesidad de alimentos y, por lo tanto, aumentara también la renta de las tierras para sus cultivos. En consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes aumentaría, igual que los precios de los alimentos, y entonces, para poder mantener el nivel de subsistencia de los trabajadores, se tendría que aumentar los salarios nominales. Señalaba Ricardo que esta situación significaría una verdadera tragedia, porque el terrateniente era el que ponía plata para transformar la serie de inventos de la revolución industrial en actividades rentables que daban ganancias. Su capacidad de arriesgar, más el hecho que los beneficios que obtenía los reinvertía en una producción cada vez mayor, convertía a los terratenientes en el eje del progreso económico del país. Por el contrario, la clase empresarial representaba el atraso, debido a que obtenía los ingresos prácticamente sin trabajar y que la consumía improductivamente en artículos de lujo, convertía a este sector en un peligro para el industrialismo. A este economista le preocupaba especialmente la tendencia de la baja de los beneficios de los empresarios, inevitable en la economía inglesa, pero que podía contrarrestarse con el desarrollo del comercio exterior. Para Ricardo, a través de las importaciones se impedirían que suba el salario normal y por ende facilitarían el aumento de los beneficios y la acumulación necesaria para el crecimiento. Toda esta teoría de la renta diferencial le permite a David Ricardo llegar a una conclusión más importante. La mano invisible del mercado solo funciona si se aplica al comercio internacional. Si esto no ocurre, aparecen trabas para el desarrollo cada vez mayor de la división del trabajo. David Ricardo defendió el comercio internacional, por lo que se opuso a la tesis proteccionista. En sus Principios de la Economía Política, en 1817, argumentaba la necesidad de que cada país se especializara en aquellos productos, bienes o servicios para cuya elaboración resultaran más eficientes. Con ello, enfatizaba el papel de la productividad en el desarrollo de las economías nacionales y por esto fue que trabajó en la teoría del modelo de la ventaja comparativa. Es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás.
y estos tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por lo tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo. Por ejemplo, si el país A produce un bien a un menor costo que el país B, le conviene al país B más bien comprarlo que producirlo. Se dice entonces que el país A tiene una ventaja comparativa respecto al país B. Consecuentemente, los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya que privan al consumidor de productos baratos y a los que producen el bien más barato de beneficios. También cabe aclarar que David Ricardo sostenía que el valor de los bienes se establece a partir del trabajo y por eso se interesó en analizar los precios individuales, tema que fue retomado posteriormente por otros economistas. La teoría de David Ricardo constituye la esencia del argumento a favor del libre comercio pro en la actualidad. Los supuestos de David Ricardo han sido criticados fundamentalmente porque él consideraba los costos constantes a cualquier nivel de producción y no tomó en cuenta los rendimientos decrecientes. Pero aún en nuestros días, la teoría de David Ricardo sigue teniendo vigencia y es defendida por un gran número de economistas. La conclusión de la teoría de la ventaja comparativa es que dos países cuyas productividades relativas del trabajo difieren en las industrias existentes tenderán a especializarse en la producción de una determinada industria. Una manera de comprender por qué es beneficiosa la especialización es entenderla como una vía indirecta de producción. Un país puede fabricar todo tipo de productos, pero puede ser más eficiente que se concentre en la fabricación de un producto, venda su excedente en el mercado internacional y con las ganancias obtenidas compre también en el mercado internacional los otros productos que necesita y no ha fabricado. De esta manera está fabricando esos productos por vía indirecta. Es este principio el que determina que el vino será producido en Francia y Portugal, el maíz en los Estados Unidos y Polonia, y la ferretería y otros artículos fabricados en Inglaterra. Para una mejor comprensión de la ley de renta, la más famosa de las doctrinas de Ricardo, debemos ver la controversia sobre las leyes de granos. Lo que se pretendía era incentivar el cultivo del trigo en el país, a fin de que Inglaterra contase con abastecimientos suficientes ante una eventualidad de emergencia. Dicho incentivo consistió en garantizar al agricultor inglés un buen precio para su cosecha de grano. No debía temer la competencia de trigo extranjero, pues este no podía importarse hasta que el trigo nacional no alcanzase un cierto precio. Esto implicaba una buena ganancia, a menos que la cosecha inglesa excediese en mucho a la demanda, lo cual no ha sucedido en Inglaterra desde el año 1700. Hasta donde los obreros están atados a un jornal para subsistir, según la propia ley de salarios de Ricardo, a ellos no les importa si por el trigo se paga un precio o un bajo precio, pues sus salarios suben cuando el trigo sube y bajan cuando el trigo desciende. Pero importa al manufacturero que no puede vender sus productos por más, precisamente porque el trigo es más caro y por consiguiente los jornales son más altos. Ricardo sigue después comparando los respectivos servicios de los terratenientes y manufactureros y encuentra a los primeros otra vez en falta. Los tratos entre el terrateniente y el público no son como los tratos comerciales, en los que el vendedor y el comprador pueden igualmente salir ganando, sino que en ellos la pérdida es totalmente para un lado y la ganancia totalmente para el otro. Los industrialistas agregaron las leyes naturales de Ricardo a su colección de armas contra la protección. Querían que las leyes de granos fuesen abolidas e inaugurada la era del comercio libre. El parlamento estaba controlado por los terratenientes y así las leyes de granos continuaron en vigor por largo tiempo hasta 1846.